¿Qué tal? Saludos, soy Antonio Manfredi, periodista, miembro de Senior TIC y hoy esta asociación quiere hacer una entrevista que consideramos importante. Es la primera, pero sin duda de gran relevancia. Nos acompaña, y lo ven ustedes en imagen, don José Luis Prieto Rivera, director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que está adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Señor Prieto, muchísimas gracias por abrir un hueco en su agenda para estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, como ven ustedes, también nos acompaña don Carlos Pérez Llorens, que es el presidente de nuestra asociación. Señor TIC, don Carlos, bienvenido también. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a hablar, señor Prieto, de teleasistencia, tema importante. La primera pregunta, por situarnos en lógica, ¿cuántos andaluces disfrutan en este momento del servicio de teleasistencia y cuántos están en listas de espera? Una de las características de la teleasistencia o del servicio de teleasistencia en Andalucía es precisamente que nosotros tenemos una línea de continuidad en la atención a todos los andaluces que disfrutan de este servicio. Es decir, que no diferenciamos entre las personas dependientes y las personas no dependientes. Es decir, atendemos a todos en un bloque. En este sentido, ahora mismo tenemos más de 270.000 personas atendidas por el servicio, de las que alrededor de 120, 125.000 son personas en situación de dependencia. Y sobre las listas de espera, prácticamente una de las características del servicio de teleasistencia que quiere imponer o se quiere extender a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales, estatal, es que se universalice la teleasistencia como derecho subjetivo. En realidad, en Andalucía esta universalización ya existe desde hace mucho tiempo, por eso digo esa línea de continuidad que tenemos. Y listas de espera, pues en realidad listas de espera no tenemos. Es decir, tenemos listas de espera de carácter técnico. Es decir, lo que se tarda entre la solicitud y la puesta en marcha del servicio mediante la correspondiente visita de los técnicos que instalan el dispositivo. Vale, una pregunta para salir de dudas. Un grado de dependencia no es lo mismo, o sea, te da derecho a la teleasistencia, pero entiendo que el grado de dependencia requiere que ustedes se coordinen con la Consejería de Salud, por lo tanto hay dos consejerías implicadas. Puede haber personas que también tengan teleasistencia sin grado de dependencia, por cuestión de edad y por muchas cosas. Es decir, lo digo por tener claro este concepto. Eh, ¿Solamente tienen teleasistencia personas con dependencia o también hay personas que no tienen grado de dependencia reconocido y también disfrutan del servicio? No. Como decía anteriormente, ahora mismo en Andalucía hay más de 270.000 personas en el servicio, de las que dependientes, es decir, personas con dependencia, solo son alrededor de 120.000. El acceso al servicio de teleasistencia por parte de las personas no dependientes es o bien a través de la tarjeta 65 o bien personas con discapacidad que no tienen dependencia, pero que tienen un grado de discapacidad y pueden acceder al servicio, como personas no dependientes. El resto entrarían a través del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, que no lo hace Sanidad, lo hacemos nosotros directamente. Es decir, una visita a las casas en la cual se hace una valoración de las circunstancias personales y sociales de las personas en relación con la necesidad de una ayuda de tercera persona. De tal forma que, ahora bien, el servicio integralmente, que se presta, es para todos igual en el mismo cómputo. Luego, los protocolos son distintos, pero el servicio es el mismo. Entiendo, entiendo. La verdad es José que Luis, como periodista, los equipos sí son diferentes un poco, no son los mismos equipos que se suministran a las personas dependientes que a las no dependientes, o son los mismos exactos. No, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que nosotros ahora mismo estamos introduciendo una revolución absoluta, es decir, en lo que es el servicio. Hasta ahora el servicio tenía un carácter fundamentalmente preventivo y se basaba en un sistema de comunicaciones entre el usuario en su domicilio y la central de alarmas, mediante una tecnología analógica que fundamentalmente funcionaba a través de la línea telefónica. De tal forma que ahora mismo el servicio, los terminales eran todos analógicos y en todo caso la única sensórica asociada era una sensórica de carácter preventivo vinculada a riesgos concretos, como pudieran ser detectores de gas humo. Y en este caso no se hacía distinción entre ninguno de los usuarios, tanto los que eran dependientes como los que no son dependientes. Precisamente con la revolución que estamos introduciendo ahora, lo que estamos introduciendo es una revolución que por un lado incorpora la digitalización absoluta del servicio. Lo que pasa es que en una primera fase solo afectaría a los dependientes, entre otras cosas, porque la estamos financiando con fondos MRR
que nos obliga, o sea, a gastarlos exclusivamente en cuidados de larga duración vinculados a personas en situación de dependencia. Ahora bien, aprovechando que estamos digitalizando el servicio, o sea, también vamos a incorporar una sensórica nueva, o sea, vinculada a una teleasistencia más avanzada, es decir, una teleasistencia que no solo prime las cuestiones de carácter de seguridad interna, para evitar riesgos, sino que vaya mucho más allá y establezca, o sea, determine hábitos concretos de las personas, o sea, para poder prestar un servicio personalizado. Este tipo de sensórica sí es la que va a ser específicamente destinada a personas en situación de dependencia, y a partir de ahí lo que sí se va a diferenciar claramente en los protocolos es la atención a unos y a otros en función de esa dotación tecnológica distinta. Bien, señor Prieto, de lo que se deduce, estamos en un proceso de cambio, están ustedes inmersos en un proceso de cambio. ¿Puede darnos algunos plazos para tener claro este proceso de cambio de los sistemas analógicos a digitales? Sí, Pues sí. perdona, porque hay dos, yo lo conozco, sabes que escribimos 2 artículos al respecto. Hay una primera inversión, que es la que tú bien has dicho, que es una magnífica inversión, que fue la conversión de lo analógico a lo digital. Se ponían unas unidades centrales en los domicilios, había una nube donde se recogían, esa es la primera inversión. Bueno, y también había unos pequeños detectores que eran los de humo y de fuego. Luego hay una segunda inversión que está pendiente, si no me equivoco, o está en proceso o se va a adjudicar, que es muy importante. Esa segunda inversión tecnológica consiste, por un lado, en un dispositivo de videoconferencia para unas determinadas personas mayores, en el sentido de que socializarlas, aumentar la sociabilidad de estas personas, y una segunda que son unos tipos de sensores de movimiento. Algunos de ellos también creo que los hay de puertas y alguna cosilla más, pero no estoy. Y que, claro, que eso, digamos, es una inversión estupenda. Entonces, mi pregunta es, la primera inversión, para concretar un poco más la de Antonio, ¿se ha terminado o está evolucionando? Y la segunda inversión, ¿cuándo se empieza? Y en esa segunda inversión hay ya elementos tecnológicos que necesitan formación, un poco para, si acaso te haré alguna pregunta más, si no, pero bueno, de momento es esa. ¿Cómo va la segunda inversión y cómo se coordina con la primera? Bueno, yo en realidad no hablaría de primera y segunda inversión, sino de una inversión global que asciende a 105 millones de euros, o sea, es decir, de fondos MRR, que serían complementados con otros 60 o 70 millones de euros de presupuestos de la propia Junta. ¿Y por qué no diferenciaría entre primera y segunda inversión? Porque es que esto es como diferenciar dentro de lo que es la contratación administrativa, realmente diferenciar cuándo se van adjudicando los proyectos. No hace diferentes, o sea, a unos de otros. Lo que hace es que los tiempos varían en función de las licitaciones y de los avatares de estas mismas, ¿no? Por eso, efectivamente, esta inversión es una inversión global y es una inversión que pretende, o sea, en el caso de las personas dependientes, no solamente la digitalización del servicio, sino establecer una sensórica adicional, o sea, que, digamos, va a componer los elementos básicos, la instalación básica en cada uno de los domicilios en los que vamos a intervenir. De la forma que no es a elección de... Antes se ha preguntado, dice, ¿y cuál es el plazo? Bueno, en este caso tenemos un plazo que ya nos lo ha dado la propia Comisión Europea. Nosotros tenemos que tener esto concluido, no solamente adjudicado, o sea, la inversión, sino implementada antes de marzo del 2025. Es decir, en el mes de marzo del año 2025, toda la inversión que nosotros estamos haciendo tiene que ser una realidad en los municipios. ¿Qué es lo que pretendemos? Ahora mismo, o sea, pues ahora mismo estamos, como es evidente, tenemos todos los lotes de adjudicación relativos a los terminales digitales están adjudicados. Es decir, sin embargo, toda la sensórica, o parte de la sensórica está pendiente de adjudicación.
bueno, se va a adjudicar probablemente una parte esta semana, se firma otro contrato a final de mes, etcétera, etcétera. De tal forma que lo que nosotros queremos a la hora de hacer una instalación es hacer instalaciones completas por domicilios. Es decir, no queremos molestar a las personas yendo 2 o 3 veces para complementar una instalación que entendemos que en su conjunto es la instalación básica que debe haber en cada domicilio. Además de esa sensórica, como has hecho referencia, o sea, decir, hay, queremos suplir uno de los déficits, a nuestro juicio, de la teleasistencia actual, y es que la comunicación es solo por voz. Y lo que nosotros entendemos que a estas alturas una comunicación por voz es absolutamente insuficiente y por eso está previsto, no solamente, mejor dicho, eso ya está adquirido, son 16.000 tablets, pero se va a hacer un complemento porque va a haber un fondo adicional de 10 millones de euros más y va a haber una adquisición nueva que probablemente nos lleve a una adquisición global de unas 70.000 tablets. Es decir, estaríamos hablando de casi la totalidad de las personas en situación de dependencia. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos podamos comunicar no solamente por voz, sino que nos podamos comunicar audiovisualmente, sino también, o sea, decir, para procurar la comunicación entre los propios usuarios, para establecer chat de cuidadores, información de cuidadores, y lo que es fundamental, o sea, decir, para establecer una biblioteca de contenidos que nos permitan que la teleasistencia no sea simplemente un servicio de carácter preventivo ante riesgos imprevisibles, sino que sea también un elemento de participación, o sea, decir, y un canal de comunicación entre la administración y los propios ciudadanos que permita, es decir, superponer servicios, o sea, decir, que vayan más allá de lo que es un poco ese carácter, que no hay que olvidarlo y que es fundamental, de tranquilidad de las personas en su domicilio y de sus familias, o sea, sino que además vaya conformando el futuro del servicio, no solamente para que las personas estén bien en sus domicilios, sino para sacarles a su entorno, que no es el del sillón y su cama, sino que su entorno es el de su barrio, donde han vivido toda su vida, incluirles en las actividades propias del entorno comunitario y además, o sea, decir, esto nos permitiría también testar lo que la ciudadanía quiere de cara al futuro, no solamente lo que nosotros les proporcionamos, o sea, de forma un tanto paternalista, sino que ellos mismos puedan decidir qué tipo de contenidos, o sea, decir, podrían ser aquellos que más les interesaran de cara a un futuro. Es decir, una especie de elemento de comunicación, o sea, de la administración, de canal de comunicación entre la administración y el ciudadano directo. Entiendo, señor Prieto, que esto también incluye formación. Los usuarios deben, lógicamente, someterse a un proceso de formación para poder manejar los equipos adecuadamente. Bueno, aquí tenemos 2 aspectos. Por un lado, en general, los equipos, lo que es los terminales y la sensórica, lógicamente no llevan ninguna formación por el usuario porque se supone que funcionan de forma autónoma. El usuario no va a ser consciente de ellos. El usuario tiene que ser consciente de que tiene una cosa y que tiene que autorizar su instalación, pero no tiene que notarla, no tiene que hacer nada. Su mantenimiento no depende de ellos. Estaríamos hablando en todo caso de cómo utilizar esos equipos audiovisuales que les van a permitir conectarse con. Bien, en este caso lo que nosotros queremos establecer, y ya estamos trabajando en un proyecto vinculado, que también está vinculado porque hay que tener en cuenta que no solamente en el tema del servicio de teleasistencia adquirimos equipos, estamos adquiriendo también software, o sea, decir, de tal forma que estas tablets llevarán un sistema de software y una plataforma independiente, o sea, decir, que permitirá establecer esos contenidos y tal. El manejo, daremos las indicaciones necesarias probablemente a través de los propios teleasistentes, pero van a ser muy básicas, porque estas tablets en su momento tendrán unos menús, o sea, menús que guiarán al usuario a través de aquellas actuaciones que su perfil es de acceso, o sea, es que habrá desde actuaciones totalmente libres, como puedan ser comunicación con otros usuarios en su misma situación, para conectarse y compartir experiencias, o biblioteca de contenidos que permita superponer servicios, o sea, decir, que vayan más allá de la teleasistencia, como puedan ser verticales vinculados a tratamiento del deterioro cognitivo, de la soledad no deseada, etc. Don Carlos. Sí, has hablado un poco de la participación, es decir, bueno, hay varias preguntas que le querría hacer. Una es fundamentalmente si tú ves ya importante que las personas
sean incluidas en los procesos. Es decir, Senior TIC es una asociación de senior que quieren un poco que los seniors intervengan en la vida, participen en la vida activa. Entonces, una de las cosas que echamos de menos en las soluciones que hay en el mercado, no la vuestra, sino todas, es la falta de inclusión de las personas en los procesos productivos. Es decir, se hace la solución de, por ejemplo, de teleasistencia de esa videoconferencia y no se han incluido a lo mejor en ese proceso a personas mayores, tanto para que reflejen su sentir como también sus conocimientos, porque hay muchos seniors que son TIC. Entonces, ¿tenéis previsto ese acoplo, es decir, incorporar a los seniors en ese proceso de soluciones que tenéis? Bueno, nosotros entendemos que las soluciones, o sea, si lo que queremos es dar participación y que la teleasistencia no sea algo exclusivamente que produce seguridad, sino que produce integración en el entorno, si no tenemos en cuenta a las personas, no tenemos en cuenta los intereses de las personas, pues esto es imposible, porque volvería a ser una imposición que digamos, bueno, que desde el punto de vista de la seguridad puede ser razonable, decir, oiga, esto es así porque me avisa de si usted se ha caído. Pero lo que nosotros queremos es que las personas también opinen, o sea, es decir, tengan participación en lo que quieren. Para eso estamos diseñando procesos, o sea, es decir, de participación, pero que no han llegado todavía a buen curso. Estamos en la fase primera, en la fase en la que estamos adquiriendo equipos y en la fase en que estamos determinando software para contenidos. La participación o la elaboración de dichos contenidos es donde estaríamos hablando un poco de esa participación de los propios usuarios o de personas o instituciones como vuestra propia asociación, que no descartamos eso. Sí, no, es que lo vemos, no es el caso vuestro, es el caso general de que se piensa por nosotros, pero nosotros no podemos pensar. Es decir, oye, yo pienso en los mayores cuando hago este dispositivo. No pienses en mí, méteme y yo pienso contigo ese dispositivo, contigo, es decir, con todas las personas que de otras edades, de otros perfiles, bueno, para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Hay otra cuestión que te quería comentar, me ha llamado mucho la atención y yo lo veo muy positivo. Dais unas estadísticas bastante extensas de todo, es decir, ¿podríais abrir más las estadísticas? Es decir, daréis en las estadísticas cerradas. Es decir, cuántas personas se han inscrito, las de 1 grado, las de 2 grados, las de 3 grados. Me refiero a las que hacen ese proceso que se llama el PIA y tal. Dais las personas que están en dependencia, que no. Muchísimos datos. Y bueno, o muchos datos. Podríais dar. Yo os animaría a que dierais los datos abiertos, es decir, que esos datos estuvieran en hojas, por poner un ejemplo, en hojas de cálculo y nosotros las pudiéramos tratar. Es decir, un poco en esa política de datos abiertos que necesita la sociedad hoy. Es decir, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística te da la estadística, pero también te ofrece unas hojas de cálculo que tú te puedes bajar y volver a reutilizar. Un poco, no sé si os habéis planteado este tema. Bueno, sí, vamos a ver. Nosotros hasta ahora, después de 18 años de existencia del sistema de dependencia, no tenemos una aplicación única en Andalucía, tenemos 6. Estamos utilizando la del Inserso todavía. Utilizar la aplicación del Inserso probablemente fue un error al principio, pero desde luego lo que es un error es ahora. ¿Por qué es un error? Hombre, pues porque el Inserso no es un organismo gestor. Y tiene una aplicación que me parece muy bien, que hay que suministrar el dato, hay que alimentarla, la estadística está muy bien, todo lo que quieras, pero nuestra propia aplicación es la que nos daría las posibilidades, o sea, decir, de las que tú estás hablando, porque nos incluiría aquellos datos que no son objeto de interoperabilidad con el Inserso, porque a él no le interesan, o sea, como son características democráticas o económicas de los usuarios o de aquellas situaciones que más les interesan, gustos, aficiones, etcétera, etcétera, o vinculados a su propio entorno. Eso es lo que estamos trabajando en una aplicación que queremos, una aplicación única de dependencia,
que incluirá no solamente la inclusión del nuevo procedimiento de dependencia que hemos diseñado, sino además, o sea, decir, la estadística y la gestión de todos los servicios vinculados a la dependencia, y en este caso la teleasistencia, como trasciende la dependencia como sistema preventivo, puesto que también incluye a otras personas que no están en situación de dependencia. Nosotros creemos que a finales de año dispondremos, o sea, decir, de una aplicación propia que nos permita subsumir todo el contenido y toda la información que hemos acumulado durante estos años, a la que se incorporará un cuadro de mando que se pueda explotar y nos permita efectivamente ofrecer estos datos más en abierto, como tú dices, que puedan ser explotados por todo el mundo. Porque, como tú decías antes, nosotros somos conscientes, una de las cosas de las políticas destinadas a las personas mayores que más erróneas desde mi punto de vista es cuando se habla, la gente se apropia de los mayores, o sea, y habla de nuestros mayores. Los mayores no son nuestros, los mayores somos todos, los mayores son suyos. Y los mayores, o sea, decir, no forman parte de ningún colectivo al que haya que sobreproteger, sino lo que hay que hacer, o sea, decir, es sencillamente dar las oportunidades, o sea, decir, que permitan que se autodesarrollen por sí mismos. Y ese es un poco el objeto de este proyecto. No solamente llenar, no queremos que los domicilios se conviertan ni en hospitales, ni en residencias, ni en lugares en los cuales la gente se sienta segura y no salga. No queremos que la gente, queremos que la gente sea visible, porque todos tenemos que ser visibles socialmente y de esa manera participar. Y se trata de extraer realidades hoy en día más ocultas o más tal, para que se participe en la medida de lo posible. Queremos poner los medios para que sea así. Otra cosa es, y en este sentido, el proyecto tiene que ser cerrado, hombre, tiene que ser cerrado en la medida en que los medios tecnológicos y el software de gestión de esos mismos medios, hombre, tiene que estar cerrado porque de alguna manera tenemos que tener una cobertura total. Pero la apertura, o sea, es decir, de las políticas a realizar y de las actuaciones a realizar tiene que ser bastante abierta para contar con la participación de los propios usuarios del servicio. Es que tenéis muchísimos datos, es que figúrate tantos años, Claro. todos esos datos, es que vamos, es impresionante los datos que podéis tener. La inteligencia artificial supongo que ya estará encima de la mesa vuestra como proyecto, Sí. cómo vais a incluir la Sí. inteligencia artificial con Hay un ¿vais a sistema. profesional de servicios? O la vais a aplicar a los datos o las dos cosas, que Sí. hay algún proyecto. Sí, hay un proyecto en RR también vinculado a los fondos europeos que es de la implementación de un sistema predictivo. No es exclusivamente para la teleasistencia, sino para la globalidad de los servicios que se prestan en la dependencia, pero va a tener una incidencia peculiar o completa en el tema de la teleasistencia. Contempla de momento 6 verticales, o sea, fundamentalmente de soledad no deseada, de deterioro cognitivo, de envejecimiento activo, de tal. Pero ahora mismo ese proyecto RR está en fase de adjudicación, tiene 2 lotes, de momento se ha adjudicado lo que es la oficina técnica, faltaría la adjudicación, o sea, decir, del software concreto, y tiene un proceso de ejecución, en este caso mayor, ya digo, porque no está vinculado exclusivamente a los cuidados de larga duración, que concluiría en diciembre del año 25. Pero está previsto, efectivamente, el tratamiento de los datos, o sea, decir, o de la complejidad de los datos, el poder atender por perfiles, o sea, decir, de los usuarios, exige efectivamente que apliquemos, o sea, decir, técnicas de inteligencia artificial que nos permitan, o sea, decir, no solamente aventurar o permitir saber anticiparnos a la... uno de los problemas que tenemos en servicios sociales, no en la dependencia exclusivamente, no, es que siempre vamos... Muchas veces por falta de previsión y generalmente por falta de previsión presupuestaria o de presupuesto adecuado, vamos corriendo detrás de los problemas. Y el problema es encararlos de frente, ¿no? O sea, que llegue un momento en el cual veamos los problemas venir, o sea, decir, podamos anticiparnos a las soluciones que exige la sociedad. Señor Prieto, como periodista, si me permite decirlo, ha dado usted varios titulares, que yo ya anotaría si tuviera que hacer una crónica. Primero, ya habla usted de la implementación del paso del proceso analógico al digital dentro de menos de un año. Ha señalado usted también la puesta en marcha de una aplicación única para superar la dependencia de las 6. Y no sé si hay otro titular, que es lo que le quería preguntar, que es
su propia estructura de personal. Su agencia tiene personal propio, con formación propia, sin dependencias de terceros, sin permanecer, digamos, dependientes de instituciones privadas. Esa experiencia, que no es habitual, podríamos decir, en determinados servicios, ¿cómo les va? Bueno, pues yo creo que eso es un activo. O sea, es decir, lo importante no es tanto el personal, sino controlar el proceso. Es decir, que nosotros, porque muchas veces en otras experiencias que hay en el resto del Estado, o mejor dicho, en el resto de experiencias que hay en el Estado, es verdad, o sea, decir que mucha de esta información, porque es verdad que el sistema público de servicios sociales tiene mucha información, pero mucha de esa información se pierde a través de los canales, de los gestores de servicios. La prescripción es pública en servicios sociales, pero la gestión es fundamentalmente privada. De tal forma que muchas veces toda esa información no revierte en lo público, que es quien impulsa, o sea, es decir, los servicios y prestaciones, y se pierde por diversos canales que no son tal. O incluso está al servicio de aquellas intereses de las empresas tecnológicas, o sea, decir, que son muy loables, pero que no son los de lo público, ¿no? Y en este sentido, yo no me referiría tanto al personal, que es una parte fundamental del servicio, sino al poder tener la capacidad de decisión, o sea, decir, que no dependa, o sea, de terceros y que no dependa de imposiciones, o sea, decir, de cuáles son las novedades tecnológicas que a mí me interesa vender, sino cuáles son las necesidades que yo tengo que las tecnológicas me tienen que proveer para dar un mejor servicio a los ciudadanos. En ese sentido, yo creo que esta disposición que tenemos o esta caracterización del servicio en Andalucía es favorable, o sea, es decir, a poder tomar decisiones, o sea, es decir, que nos permitan, que no estén condicionadas, digamos, por factores externos y sean decisiones tomadas en el seno del interés público. ¿Cuántas personas trabajan en la agencia, señor Prieto? 500 y pico, 530, por ahí. Perfecto. Sí. Vamos a ir terminando, don Carlos. Sí, yo únicamente la de la salud, lo de la salud que era, hay una coordinación con salud para, digamos, juntar lo que serían esa teleasistencia con esa telemedicina, es decir, con dispositivos que monitoricen la salud de las personas, como es, pues, por ejemplo, pues, la frecuencia cardíaca, ¿no? Etcétera. Pero claro, eso depende de salud. ¿Hay algún comité Vamos a ver. de coordinación? Sí, hay relaciones, o sea, permanentes, constantes. Como bien sabéis, o sea, es decir, es complejo, o sea, decir, pero es imprescindible. Nosotros entendemos que una teleasistencia avanzada sin la participación de salud está incompleta. Ahora bien, también hay que tener claro una cosa. Este es un servicio de carácter social, que puede tener una extensión con otros sistemas de protección social, además del sanitario, con otros muchos. O sea, pero el sanitario para nosotros es fundamental. De tal forma que estamos abiertos. Yo he tenido reuniones, o sea, con sanidad, e incluso estamos dispuestos a adquirir dispositivos o en colaboración con ellos que permitan avanzar en este terreno. Por lo cual, yo lo que creo es que los sistemas de protección social no solamente deben estar imbricados entre sí y colaborar entre sí, sino que además deben utilizar aquellas sinergias que los hacen fuertes. El sistema público de servicios sociales es fuerte en los domicilios. El sistema sanitario no. Es decir, nosotros estamos dentro, a través del domicilio, a través de la teleasistencia, y no es fácil entrar. O sea, ha costado 30 años, o sea, pero ahora estamos muy bien implantados. Bueno, pues yo creo que ese es un valor, o sea, decir, y la salud tiene otros muchos. Y yo creo que esa confluencia de valores, o sea, decir, es la que nos debe hacer, y por supuesto que estamos abiertos. Y ahora bien, resultados prácticos que vayan más allá de lo que hay hasta ahora, todavía no. Pero yo creo que los va a haber. O sea, es decir, y sobre todo una vez que sea una realidad esta, digamos, revolución tecnológica que va a permitir, o sea, es decir, poner a disposición del sistema público de salud y de otros sistemas públicos de protección social una colaboración. Además, hay que tener en cuenta una cosa, el sistema público de servicios sociales, sea la atención a la dependencia o sea cualquier cosa, es un sistema que no tiene fronteras. Las fronteras han sido siempre permeables. Desgraciadamente, muchas veces esta permeabilidad ha servido para que aquello que otros sistemas de protección social no asumían como propio o que no, para lo que no tenían presupuesto, nos hayan invadido el sistema. Nosotros queremos más un sistema de colaboración, o sea, decir, que nos permita utilizar los beneficios o las ventajas de cada uno. Pero claro que estamos en situación y yo creo que una vez esto esté armado,
tendremos una propuesta mucho más atractiva para que sanidad, o sea, el sistema público de salud, se incorpore a mismo. Muy bien, don Carlos, ¿algo más para el señor Prieto? No, no, yo ya nada, era esto porque, bueno, era, sí, sí. Perfecto, pues, señor Prieto, hemos hecho prácticamente media hora de entrevista, que era el objetivo propuesto por Senior TIC. Así que agradecemos a don José Luis Prieto, director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Mucha suerte, todos acabaremos contactando con ustedes tarde o temprano y ojalá que los proyectos que ha señalado usted de puesta en marcha, inminentes además, a poco más de un año, el más alejado, pues se cumplan con los plazos porque será un bien para todos. Gracias de verdad, señor Prieto, por habernos atendido. Muchas gracias a Adiós, ustedes. muchas Un gracias. Hasta saludo, luego. muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.